Estimados amigos, esto es el Diálogo Fiscal, el actuario relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de la sangre de las empresas, vamos a hablar de efectivo, del dinero, del estado de flujo de efectivo. Sí tenemos un experto que nos va a platicar de ese tema. Quédese con nosotros. Bienvenidos a Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar con un experto en normas de información financiera en el ámbito de lo fiscal, con el maestro Alberto García, quien nuevamente nos hace el favor de estar aquí con nosotros. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias, pues estamos viviendo tiempos complejos. Creo que nunca hemos estado sobrados de dinero. Nuestra economía siempre ha sido una economía que, como a los mexicanos nos gusta sufrir. Y bueno, pues hoy estamos sufriendo, estamos viviendo los efectos de una pandemia, estamos viviendo altos niveles inflacionarios y el estado de flujo de efectivos que deriva de la contabilidad toma un papel principal. Es un estado de flujo de efectivos que, igual que otros dos, por lo menos el B10 y el D4, nacieron en 2008, pero pareciera imposible, lo veíamos difícil, pero pareciera que este B10 también puede despertar. Pero bueno, hoy vamos a platicar de flujo de efectivo. ¿Qué es este estado de flujo de efectivo, Alberto? Muy bien. Este estado de flujo de efectivo, empezamos un poco técnico. La forma como se elabora, de acuerdo a normas de información financiera, es la misma forma como se elabora en otros países en el mundo. Se puede decir que nosotros arrancamos con el flujo de efectivo en 2008, pero, por ejemplo, los Estados Unidos tienen años, muchos años atrás, manejando este mismo documento que hoy manejamos en México, ¿sí? En Estados Unidos es el ASC 230, en IFRS, que es en todo el mundo, es la NIC 7, y para nosotros en México es la NIF B2, ¿verdad? Estamos homologados, prácticamente estamos homologados. Lo que platiquemos el día de hoy aquí aplica a cualquier parte del mundo. ¿Qué busca este flujo de efectivo? Primero que nada, tiene dos formas de calcularse, de presentarse. Una para fines externos, que es la más utilizada, y otra que para mí es la más importante, para fines internos, ¿sí? ¿Qué puede responder este documento tan importante que desgraciadamente en muchas empresas no se elabora? Responde las preguntas: ¿qué hicieron con el dinero? Todo empresario se entera del dinero que entró a la empresa, de las cobranzas, pero no hay dinero en la empresa. Entonces, ¿qué hicieron con el dinero? Y desgraciadamente no tenemos un documento que mostrarle en el momento, ¿sí? Otra de las cosas que tengo que mencionar como una experiencia para usted, si va a elaborar este documento, para nosotros los contadores, el detalle es oro molido, pero para el contador, usted tiene que tener síntesis en el trabajo. Es decir, el no contador quiere ver el documento y entenderlo. Entre más información le ponga, menos le va a entender. Entonces, hacer un documento bien hecho, bien presentado, donde empecemos. ¿Qué se cobra a los clientes? ¿Cuánto se pagó a proveedores? ¿Cuánto se pagó de gastos? Pero es que tengo muchos gastos. Viene lo que vas a hacer de síntesis. Vas a agrupar para que esto se vea limpio y lo puedan entender los no contadores, que son los que te preguntan qué hiciste con el dinero, ¿sí? No se te olvide también otro punto importante: comparabilidad. Si tú a mí me das un flujo de un mes o de un año y yo no lo puedo comparar con otro
pues yo cómo sé si esto está bien o está mal, ¿sí? Entonces, comparabilidad también es muy importante, el del mes anterior y el mismo mes del año anterior para ver, ¿sí? La misión de este documento es mostrar qué sucedió con el dinero. Yo tengo en el balance general efectivo al inicio y efectivo al final del año. Por ejemplo, hablando de un año, y hay una diferencia. Explícame esa diferencia. Y es donde viene este documento a explicar esa diferencia que ahorita voy a explicar cómo se presenta y qué es lo que nos dice, cómo impacta este documento en la toma de decisiones de la empresa. Y precisamente este documento me parece, digo, más allá que el estado de resultados, por ahí le agregaron la parte de integral, que el balance general, estado de situación financiera, básicamente es una relación del activo, pasivo y capital, y finalmente mostrar la situación financiera, el estado de cambios en el capital contable que después se convirtió en estado de variaciones que después se convirtió en estado de cambios, pero este estado en particular, el de flujo de efectivo, ha tenido una historia un poco más amplia. Empezó como estado de origen y aplicación de recursos en el 93 con el tercer documento de adecuaciones del boletín B10, cambió a estado de cambios en la situación financiera, y después en 2008 dijeron, ¿sabes qué? Parece que lo más importante, y me parece que es así además, es saber qué pasó con el dinero, y me parece que además lo dices muy bien. O sea, a mí me interesaría saber como socio y de forma resumida con cuánto empecé y después qué hicieron con el dinero, como bien dices, qué hicieron, de dónde salió, para dónde lo aplicamos, qué hicimos con el dinero y cuánto tengo al final, porque a veces la empresa solamente sabe que no le alcanza y precisamente de este detalle de dónde lo apliqué, cómo lo usé, por qué la lógica, porque además cambió un poco también la lógica de estado de cambios o estado de flujo de efectivos, de actividades de operación, de financiamiento y de inversión, por ahí invirtieron un poco la lógica, pero al final del día, creo que saber que este estado financiero, este resumen que hacen los contadores de todas las operaciones de la entidad vinculadas con el dinero, que es la sangre de la empresa, quedan ahí muy bien explicadas. Entonces, si te parece bien, pues tenemos que hacer un corte. Seguimos platicando del estado de flujo de efectivos. Estos diálogos fiscales no se vayan, vamos a platicar qué pasó con su dinero y cómo un contador le puede decir, como por arte de magia, qué hicimos y qué no hicimos y qué llegó y qué se fue del dinero de un periodo a otro. Estos diálogos fiscales no se vaya, quédese con nosotros. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, pues regresamos a diálogos fiscales. Y creo que algo, Alberto, que sería bien interesante es que nos platicaras, ya lo hacías, que nos platicaras cuál es la esencia de este estado de flujo de efectivo. Tengo tanto dinero al principio de un periodo, pero después la organización y el aderezo que le pueda dar un contador al presentarlo técnicamente como establece la norma, me permitirá conocer cuánto vendí, de lo que vendí, cuánto cobré, y de lo que compré, cuánto pagué, y de lo que debo a los proveedores, cuánto les adelanté, y a los bancos. Pero hay una lógica que siguen las normas y que además está adecuada a normas internacionales, ya lo mencionabas. ¿Cómo se va estructurando y cuántas formas hay de ser este estado financiero? Que al final del día, y eso es una realidad práctica, muy poca gente sabe hacer. Me parece que es el estado financiero que mucha gente le corre, sobre todo a partir de esta denominación de estado de flujo de efectivo, porque dice un indirecto, directo, no sabe cómo se haga, pero tiene su lógica. ¿Cómo es? Así es. Bueno, como referencia, antes del 2008 teníamos el boletín B12. B12, como si fuera un jugo, ¿no? Casi. El B12. Tenía nombre de jugo.
pero no era el estado de flujo, era el estado de cambios ¿verdad? Aquí hay una regla de oro. Operaciones que no generen o usen flujo de efectivo no pueden entrar por ningún motivo. Por ejemplo, te financiamos una máquina. Firmas tus papeles, te llevas la máquina y tú tienes un incremento en maquinaria, pero yo no lo puedo poner como una compra. ¿Por qué? Porque fue por medio de un pasivo, nunca hubo flujo. Uno de los requisitos aquí es que haya flujo, ¿sí? Por ejemplo, una conversión, le voy a pagar al obligacionista, ¿sí? Al pasivo, con acciones. Disminuyo el pasivo, aumento capital, nadie aportó dinero en efectivo, ni pagué yo ninguna deuda, ¿sí? En efectivo. Son cuestiones que vienen en nuestro boletín, cómo no debes incluirlo en el flujo de efectivo, porque no hay flujo, ¿sí? A diferencia del B12, que era un comparativo, sí, y todo se vinculaba a un origen o a una aplicación de recursos. Es correcto, es correcto. Esto es importante por el choque. Si manejaron el B12 y ahora manejan el B2, hay cosas, aquí tiene que ver como dicen, se rompió todo. Aquí es efectivo, el billete, ¿verdad? ¿Cómo se va a presentar? Aquí cuando yo vendo esto a un empresario, le digo, ¿te gustaría saber si la operación de tu negocio genera o usa efectivo? ¿Te gustaría saber qué pasa con la operación de tu negocio? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cuánto pagas a proveedores? ¿Cuánto pagas en los principales gastos? Renta, energía eléctrica, los más fuertes, nómina. ¿Te gustaría saber si tu operación genera o usa flujo de efectivo? Y definitivamente el empresario te dice, sí quiero ver. Ok, pero no terminamos ahí. Yo te voy a explicar qué pasó con la operación, pero luego viene otra sección del flujo, muy interesante, porque de repente, oye, ¿qué hicieron con el millón? Empezamos a trabajar, del millón quedaron 100,000 pesos. Pues sí, pero ¿qué hicieron con los 100,000? Y viene el área de inversión. En el área de inversión encontramos todo lo que es invertir en propiedad, planta y equipo, o al revés, una desinversión donde yo vendo equipo, pero también hay una inversión que puede haber en acciones. Yo compro acciones de otras empresas, yo le presto a otra empresa, ¿sí? Gano intereses, ¿ok? Entonces, ahí van a pasar muchas cosas que sí son parte de la operación, pero no es el vender y comprar, ¿sí? Estamos invirtiendo en computadoras, en escritorios, en una máquina, en un automóvil. Entonces, todo eso son salidas de efectivo. Ahí lo vas a ver. Te voy a mostrar qué pasó con la inversión de la empresa, ¿sí? Pero no terminamos ahí, porque la inversión resulta que es una cantidad grande y tus 100,000 pesos que traías de operación se esfumaron. Y ahora dice el empresario, pues, ¿cómo lo hiciste? Y entra el último bloque de este flujo de efectivo, financiamiento, ¿sí? Y aquí hay dos grandes grupos que aportan, los accionistas o los obligacionistas, préstamos bancarios o que yo salga al mercado a vender obligaciones o que el público inversionista me preste. Entonces, fíjate cómo está bien estructurado este flujo para un empresario. Va a ver lo que es la operación del negocio. Esa operación genera o requiere flujo. Y ahí estamos viendo la cobranza y los pagos comparativo. No se te olvide, siempre comparativo. Y luego viene el área de inversión. ¿Qué hiciste en la inversión? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos desinvirtiendo, vendiendo equipo o carros? Y posteriormente vendrá el área de financiamiento, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos haciendo de dinero? ¿Nos están prestando dinero? ¿O por qué hay poco dinero? Pues porque estamos pagando préstamos, ¿sí? Y vemos la entrada del dinero de un accionista donde aportó y con eso se pagó un préstamo. Entonces, el flujo de efectivo sí te dice realmente de una forma clara. Por eso es muy importante que el contador lo sepa hacer bien sintetizado, que te diga claramente y que te convenza qué sucedió con el dinero de la empresa, ¿sí? Tiene que entender, yo no puedo entender en México, no puedo entender a las empresas, no puedo entender al empresario si todo se mueve con dinero, porque sin dinero te cortan el celular, te cortan la luz,
Tu trabajador te hace una huelga si no le pagas. Si el flujo es lo más importante, ¿por qué no tenemos un flujo de efectivo en la empresa? ¿Por qué solamente es ver el balance, el estado de resultados y ahí muere? Si el efectivo es el que mueve, ¿sí? Entonces, yo te invito a que te capacites, a que conozcas esto y ofréceselo a la dirección de la empresa, pero de forma permanente, no solo una vez, todos los meses, pero bien sintetizado, ¿sí? Quiero explicar ahorita en el siguiente bloque, hay una diferencia entre flujo de efectivo con NIF y presupuesto de efectivo. Son dos herramientas muy diferentes, pero muy útiles. Ok, y creo que esto es bien interesante porque incluso en la forma de presentar de estado de cambios a flujo de efectivo, por ahí un cambio, siempre se empieza de la operación porque creo que la parte esencial es saber, oye, y en mi operación tengo, genero recursos, no genero recursos o dinero ahora que lo vemos de forma más concreta. Pero antes planteábamos primero las fuentes de financiamiento, si son internas o externas, y después la inversión, y ahora hay una modificación en donde primero está la inversión y finalmente el financiamiento. Eso, y bueno, esa parte que me suena sumamente interesante, lo histórico o incluso lo futuro a través del estado de flujo de efectivo de los presupuestos, es una distinción que debemos tener muy clara. No se vayan, estamos platicando de cómo debemos conformar la información suficiente para tomar decisiones en una empresa y dentro de ello es base del flujo de efectivo. Estamos en Diálogos Fiscales. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, pues estamos con el maestro Alberto García, que nos está platicando de esto que parecería obvio porque las normas dicen que la información necesaria o la suficiente para que la empresa pueda tomar decisiones, el famoso que antes era un principio, ¿no? de información relevante, que hoy es una característica de la información, nos dice por lo menos tienen que estar los 4 estados financieros, el que me diga la situación financiera de la empresa, el balance, uno que me diga si gané o perdí, el estado de resultados, pero tiene que haber uno que me diga necesariamente cómo se comporta el dinero. Si no controlamos el dinero, puedes vender muy bien, ser muy rentable, tener una situación financiera excelente, pero no hay sangre para que siga conformándose, para que siga operando la empresa. Y bueno, el estado de cambios en el capital contable, que también es importante saber cómo se va comportando tanto lo que aportan los socios como finalmente las utilidades que se van generando, las pérdidas mismas que van afectando en detrimento de la entidad. Pero ese concepto que tú mencionabas, oye, el flujo de efectivo es una cosa es que sepas lo que pasó, porque al final del día y al ser la base de la contabilidad lo devengado, bueno, el estado financiero como los otros 3 son históricos, pero otra cosa es el presupuesto de ingresos y me imagino que de una combinación seria de ambos podemos tener buena información y podemos tomar buenas decisiones también. Definitivamente el flujo de efectivo, pudiéramos decir, el golpe ya fue. Estamos revisando la historia. ¿Qué hiciste con el dinero? Pero tenemos otra herramienta que es diferente, que es presupuéstame el flujo de efectivo. Ponme a futuro. A mí me tocó trabajar en maquiladoras y para que Estados Unidos me mande dinero, yo tengo que mandar un presupuesto de efectivo con tiempo para que ellos me manden dinero como maquiladora para poder vivir. Entonces, una parte importante del trabajo de un contador en una maquiladora es hacer un flujo de efectivo detallado para que el extranjero nos mande el dinero y usarlo, ¿verdad? Entonces,
Aquí tenemos nosotros que, en base a las políticas de cobranza, proyectar lo que vamos a cobrar, en base a las políticas de proveedores, lo que vamos a pagar. Uno se vuelve, al principio, cuando entras a una empresa, no conoces, y esto lo ves complicado, pero a los 3, 4 meses, tú ya sabes cuánto se paga de nómina por semana, cuánto se paga de agentes aduanales, cuánto pagas de renta, cuánto pagas de luz, cuánto pagas de seguro social y de Infonavit. Conoces los números porque tú los vives y sabes en qué semana tienes que acomodar esas cantidades para ver cuánto dinero se va a necesitar o cuánto dinero va a sobrar, ¿de acuerdo? Porque en una maquiladora son puros gastos, es nomás pedir, pero en una empresa que no es maquiladora, tenemos las entradas de dinero y tenemos las salidas. También eso nos ayuda, es muy importante, nos podemos anticipar ahorita que estamos en bonanza para conseguir buenas líneas de crédito con tasas de interés atractivas para las épocas que estamos proyectando donde vaya a haber problemas de solvencia, ¿verdad? Recuerde que la liquidez es hoy y la solvencia es en el futuro, ¿sí? Al final, poder pagar nuestras deudas, poder cumplir, ¿verdad? Entonces, ya estamos hablando de otro instrumento importante que te da el área de finanzas, que es el presupuesto de efectivo, ¿verdad? Pero como le digo, lo importante es implementar esta nueva cultura. La herramienta ahí la tenemos, existe, le garantizo que es muy buena, pero es implementarla y mantenerla, ¿sí? Para que usted vea que esto le va a dar mucha información para toma de decisiones. Claro, claro. Y finalmente, el aspecto técnico, ese que yo le comentaba, ¿por qué el cambio? ¿Por qué poner la operación antes que el financiamiento? ¿Cuál es la idea de plantear de una forma diferente y los métodos para hacer este flujo de efectivo? Porque a veces ahí es donde mucha gente dice, creo que esto me excede técnicamente y creo que al final del día no es más que una mecánica a la cual tenemos que encontrarle la lógica, como pasa con muchas cosas en la contabilidad. Sí, bueno, anteriormente, antes de que naciera el flujo, que hacíamos el estado de cambios, el acomodo era operación, financiamiento, inversión, ¿verdad? En la actualidad, y le puedo dar una respuesta muy sencilla, nosotros nos homologamos con el mundo, ¿sí? Claro. Nosotros no inventamos este estado financiero, sin embargo, sí estuvo en auscultación por los contadores mexicanos, porque nosotros pusimos un subtotal que yo lo uso, yo lo sigo usando para fines de mis clientes. Pongo mi flujo de operación, pongo mi flujo de inversión y hay un subtotal. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y luego entra financiamiento. Ese subtotal decía, flujo, si era positivo, a utilizar o a aplicar en financiamiento o a requerir si era negativo. Yo lo veía muy útil, pero cuando las empresas mexicanas fueron a las bolsas extranjeras con sus estados financieros, le rechazaban los estados de flujo por ese subtotal. Y tuvimos que quitarlo en México para estar con todo el mundo, ¿verdad? Tenemos dos métodos para hacer el flujo, el método directo, que es el interno, el que más le va a servir al empresario, y el método indirecto, que es el que es para fines externos, que parte de una utilidad antes de impuestos, pero el problema es que maneja puras variaciones. Lo que sí le garantizo es esto: en el método indirecto, usted va a tener los mismos 3 flujos con los mismos resultados que si lo hace por el método directo. Acá en el directo es cobranza, pago a proveedores y llegas a un flujo de operación de 100,000 pesos. Si te vas por el indirecto, que es el que usamos para fines externos, para el banco, para la Bolsa Mexicana de Valores, tú partes de una utilidad antes de impuestos y juegas con variaciones y quitas partidas virtuales y reclasificas, pero tienes que llegar a los mismos 100,000 pesos. Entonces, ¿el problema cuál es del externo? ¿Cuánto cobré a los clientes? No sé. ¿Cuánto pagué a proveedores? No sé. Pero sí llego al flujo de operación. Ya está todo concentrado desde la utilidad, ¿no? Ya viene... Así es, doctor. Así es. Información que no tenemos. Pues, maestro, otra vez muchas gracias, porque creo que este tipo de pláticas, de charlas que tenemos, estos diálogos fiscales,
nos ayudan a comprender que por más que se diga, por más que se piense y se crea, el contador seguirá siendo no un mal necesario, sino una importante herramienta para que las empresas puedan funcionar adecuadamente. Y bueno, pues gente como usted nos lo demuestra. Le agradezco mucho que nos haya acompañado otra vez. Y bueno, pues lo esperaremos ya. Seguramente tendremos alguna otra charla de normas de información financiera, de impuestos o de algunas de esas técnicas y artes que usted conoce y que desempeña también. A la gente que nos acompañó en Diálogos Fiscales, los invitamos a que la próxima semana sigan con nosotros. Esto es Diálogos Fiscales, lo actual es relevante del mundo tributario. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Gracias, buenas noches.